nuestro gobernador Andrés Julián Rendón, pues muy amablemente aceptó venirnos a acompañar. Gobernador, ¿cómo ha estado? Nacho, muchas gracias por invitarme de nuevo acá. Un gusto de estar aquí con todos ustedes de nuevo. A mí me encantó, desde que lo conozco usted ya hace bastante tiempo, la propuesta, y para esa propuesta le tengo que preguntar, ¿cuántos impuestos recaudó de vehículos? Ya recaudamos todo, casi todo. ¿Cómo va ese recaudo? Nacho, imagínate que el presupuesto de este año eran 530 mil millones de pesos de recaudo. No le creo. La meta de recaudo del impuesto vehicular para todo el año. Sí. Pero a agosto 31 ya hemos recaudado 580 mil. Un éxito. 50 mil más. ¿Y por qué? Pero agosto. Porque lo que decíamos en campaña, ¿te recordás? Que cuando uno vincula el pago de un impuesto a un propósito que la gente se conecta con él. Superior que usted nos vendió, acuérdense que lo hablábamos para una charla. La gente tributa lo que es, se pone al día, e incluso hay gente que ha querido hacer aportes voluntarios. Entonces, yo creo que ese ha sido el éxito del recaudo de ese tributo, vincularlo al propósito de mitigar, ojalá derrotar el hambre. Eso es como pagar un peaje en una buena carretera, usted no pone pesos. Pero bueno, listo, se recaudó el dinero. Entonces ahora cuéntenos ese propósito superior que usted tenía de generar alimentación para esos 2 millones de personas que usted hablaba en campaña. Entonces ahora, ¿qué proceso sigue y cómo se va a articular todo esto? Nacho, estamos concentrados en mitigar esa situación de hambre en la población de pobreza extrema. Que la población que sufre de pobreza extrema en Antioquia son los que, por supuesto, más dificultades tienen para comprar la canasta básica de alimentos. Entonces, ahí en las madres gestantes y los menores de 5 años hay 2 intervenciones puntuales. Desde el despacho de la primera dama se montó un programa, un bloque de búsqueda para encontrar a los cerca de 8.000 niños menores de 5 años que están en riesgo de nutrición. Perfecto. Y eso hay personal de salud, de primera infancia, en el río Atrato 10 horas montados en una lancha, simplemente para llegar a un resguardo indígena con el suplemento alimentario, rescatar a ese niño, o nos ha tocado ir a la zona rural más apartada de Ituango a sacar niños en helicóptero que están en riesgo de nutrición. Está también para las madres gestantes y la población menor de 5 años el programa Rullos, que es una forma de institucionalizar la oferta de atención integral en esa población. Luego viene la población escolar, la que está de 6 a 17 años, básicamente la que es sujeto del programa Alimentación Escolar. Ahí hemos mejorado la minuta, la cobertura, les pagamos a las manipuladoras. No sé si ustedes sabían, pero las señoras que le hacían la comida a los niños en las escuelas y colegios no tenían remuneración alguna. Nosotros comenzamos a remunerar esa actividad también en línea con lo que es el propósito nuestro de poner a las mujeres en el centro. Y luego viene la población mayor, que son cerca de 80.000 mayores en pobreza extrema, a quienes les estamos entregando paquetes alimentarios directamente en los centros días o buscando una atención más integral en lo que llaman los EPSAN, que nosotros conocemos pues como los centros de bienestar para los adultos mayores. Preguntas que pronto se me están haciendo los televidentes. ¿Esto es una acción continua? Es decir, ¿le vamos a generar estos kits de alimentación todos los días? ¿O esto es solamente fuimos al Atrato, les llevamos y ya, no fuimos otra vez, nos montamos? ¿Esto es una acción continua de todos los días? ¿O cómo lo tiene usted planteado? ¿Y si no alcanza esa plata? Hay todo un grupo interdisciplinario detrás del rescate y la recuperación de los niños que están en riesgo de nutrición, y hasta que no lo saquemos de la situación crítica no lo podemos soltar. Y para el resto de los sectores poblacionales, el foco debe estar priorizado en poder graduar a esas personas de la condición de pobreza extrema. Eso es lo más importante, porque si no vamos a tener la necesidad de gastarnos una suma de dinero cada vez más importante, más grande, para, digamos, mercar para hoy, pero el hambre mañana no vamos a tener cómo resolverlo. Entonces, hoy hay una situación de emergencia, paliar el hambre, rescatar a niños en situación de desnutrición crónica, evitar que se mueran, igual sacar de la desnutrición a mayores, pero necesitamos una estrategia de más largo aliento para resolver la situación. No es una acción puntual, sino que esto es una acción de largo aliento.
es una acción de largo aliento que tiene en este primer año una intervención un poco de emergencia, porque la situación así lo ameritaba. Ya tiene el censo, ahora que usted ya está, antes hablábamos de un supuesto, pero ya usted estando en la gobernación, ya puede tener un censo. ¿A cuántos antioqueños estamos impactando con estos impuestos vehiculares? El dinero está yendo para ayudar a paliar, como decimos los paisas, el hambre en nuestra población de Antioquia. Nacho, nosotros tenemos 2 millones de antioqueños en riesgo o con problemas de inseguridad alimentaria. No nos alcanzaría el presupuesto total de la gobernación para resolver su situación, porque eso pasa por una solución más estructural, que es el que la gente tenga la posibilidad de generar ingresos. Entonces tenemos el foco concentrado en los cerca de 500.000 antioqueños que están en situación de pobreza extrema, con esos 3 grupos poblacionales de los que te hablé. Gobernador, ¿cómo y a través de qué instituciones ustedes están llevando esos alimentos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen para que no se pierda el dinero y que realmente haya una cadena y que se lleve el alimento que necesitan? Sobre todo a esas poblaciones indígenas. Y que no haya corrupción, como lo hemos visto en un tema tan sensible. Pues, o sea. Por ejemplo, eso es una muy buena pregunta. En el plan de choque con los mayores en riesgo de nutrición tenemos a ABACO, que es la Asociación de Banco de Alimentos. Con ellos hemos hecho un trabajo realmente fenomenal, y es que hemos rescatado 162 toneladas de alimentos. Eso nos ha permitido también llegar no solamente a esa población crítica, sino a otros grupos poblacionales como los mayores, cerca de 30.000 mayores, gracias al rescate de alimentos. Si Antioquia rescatara todos los alimentos que finalmente terminan perdiéndose, resolveríamos el problema de hambre en el departamento, pero eso es un tema que hay que seguir trabajando. Con el programa Arrullo, los 3 principales aliados son Confama, Confenalco y la Fundación Éxito, un poco para blindar y darle transparencia a los recursos. En la población escolar de 6 a 17 años, ahí sí hay que mejorar la forma de intervenir. ¿Cómo lo estamos haciendo? Como rutinariamente se ha venido haciendo, que es entregándole la plata a los municipios. Y los municipios contratan un operador y le pagan a las manipuladoras. Quiero el año entrante hacer unos pilotos de una intervención diferente. Por ejemplo, darle los recursos directamente a la Junta de Padres y que el rector o la coordinadora de la institución educativa, de la sede educativa, haga veeduría, y el resto de padres de familia también haga veeduría sobre una correcta aplicación de los recursos. Yo soy del criterio, tal vez por mi formación, y aquí se me sale el economista, que mientras más se descentralice un recurso, menos riesgo de corrupción hay, más ojos hay. Sí. Si aquí alguien, un tercero, nos da el almuerzo, pues va a ser algo más difícil de sortear, pero si Andrea es la que está encargada de darnos el almuerzo todos los días, y es con el recurso nuestro, y si el almuerzo nos lo sirve un día en deficiente calidad, le podemos reclamar a Andrea, la tenemos aquí al frente y ella lo podrá mejorar, y eso queremos generar en el programa Alimentación Escolar. Y la ayuda alimentaria que le está llegando a los mayores ha sido fruto del rescate de alimentos en unos casos, y en otros de unos paquetes alimentarios que se están, digamos, contratando mediante un mecanismo competitivo. Con ustedes son tantos temas, pero iniciamos este programa hablando del gran proyecto o la propuesta que tuvo el presidente Petro de la paz total, pero en este momento uno podría decir que el asunto es que estos grupos, al margen de la ley, pasaron de estar a la defensiva a la ofensiva, y Antioquia no ha estado por fuera de este panorama. ¿Cuál es la situación? Que entre otras lo hemos visto usted molesto frente a esto, hay cierta pasividad frente a nuestros militares y a la fuerza pública. ¿Cómo es la situación de Antioquia en este momento? ¿Está creciendo el secuestro? ¿Está creciendo todas estas bandas delincuenciales? ¿Cuál es su veredicto? Bueno, Nacho, en seguridad uno siempre tiene que analizar 2 cosas. Uno, las cifras objetivas, es decir, los datos reales de la criminalidad en su conjunto, que uno curiosamente podría decir, y así los datos lo rectifican, que está cayendo en su conjunto. Prácticamente todos los hechos delictivos, incluyendo el homicidio, está cayendo. O sea, el robito del celular, el robo de ganado, o sea, todo eso... En general, salvo tenemos un problema con lesiones personales, donde hay un incremento, y con el hurto de motocicletas. Sí. Ahí hay un problema.
Pero la percepción de la seguridad, si usted le dice a un antioqueño, ¿usted se siente seguro? Yo le estaría muy próximo a manifestar que le va a decir que no se siente seguro. Y no se siente seguro pues porque todos los días ven la noticia, en las noticias que hay una afectación, bien en un problema de orden público que volvieron a hacer cosa del presente cuando creíamos que era un problema superado, o bien porque hay un problema de inseguridad ciudadana, de seguridad ciudadana. En el tema de orden público tenemos otra vez grupos armados ilegales desafiando al Estado, queriendo controlar territorios, buscando apropiarse de rentas que ya habían pasado, digamos, por su frente y las habían desestimado o estaban muy disminuidos o las había cooptado otro grupo. El narcotráfico, la extorsión a la minería, la trata de personas y el tráfico de migrantes, por ejemplo, le puede dejar el Clan del Golfo 2.000 millones de pesos al día en Necoclí y en Turbo. Entonces, la captura de esas rentas tan jugosas ha avivado de nuevo la presencia de estos grupos armados ilegales, con dos agravantes. Uno, y es que la política de paz del gobierno, que busca contemporizar con ellos, lo que hace es envalentonarlos para ganar una posición de mejor y mayor negociación frente al gobierno nacional. Y lo segundo es que yo creo que el gobierno nacional ha reducido, por cuenta de la disminución de apropiaciones presupuestales necesarias y de recursos fiscales importantes, la operatividad de la fuerza pública. Por ejemplo, a mí me decía un mayor del ejército recientemente, es que a mí me dan 6 galones de gasolina al mes para la motocicleta, para una de las motocicletas que tengo. O sea, 6 galones de gasolina al mes no da para que un pelotón del ejército que necesite una moto pueda tener una reacción. Las horas vuelo que tienen hoy los helicópteros de la fuerza pública no son ni el 10% de las que solían tener en una época de una situación de seguridad tan o más compleja como la que tenemos hoy. Entonces, la situación de orden público se ha agravado por la política de paz, por la reducción de recursos y porque en términos estructurales yo pienso que la equivocación mayor que ha tenido Colombia casi que a lo largo de su vida republicana es creer que la paz se conquista es negociando con el crimen. Y yo soy convencido, y hay evidencia empírica sobre eso, que la paz se conquista es imponiéndola con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. Lo molestó usted bastante lo de la UNP, los vehículos que vemos aquí, lo vimos a usted y yo creo que a muchos antioqueños quedamos como estupefactos ante esta situación, menores de edad, personas con orden de captura. Esto es demasiado extraño, ¿no? Armamento, Plata en dinero. efectivo, armas, sin permiso para circular, sin notificación al mecanismo de verificación. Ese alias Firo que lo convirtieron en gestor de paz, tal vez 20 días atrás de ese procedimiento del ejército, había asesinado a 6 soldados de la Brigada 11 en Valdivia. No. Él mismo activando un campo minado. Pero además de eso, por ejemplo, sin capacidad de proteger realmente a quien necesita protección. Nosotros acabamos de enviarle un vehículo, por ejemplo, a un diputado de la oposición que le está pidiendo un vehículo blindado a la UNP y no se lo ha dado, entonces le dimos uno de la gobernación, porque la protección de los líderes sociales, los líderes políticos, que realmente necesitan protección, no llega con la oportunidad que infortunadamente llega a estos actores que con sus acciones nos envían muy malas señales, los recursos de nosotros invertidos en lo que no deben estar invertidos. ¿Se sintió usted como impotente ante esta situación y ya que esto se está volviendo como muy reiterativo? Usted como gobernador de Antioquia necesitamos fuerza pública, pero pues una fuerza pública con 6 galones al mes, sin helicópteros volando, sin poder tener reacción. ¿Le genera a usted impotencia eso? ¿O ya de pronto tenemos algún eco en el gobierno diciendo, sí, porque es que no solamente Antioquia, lo que está pasando en el Chocó es grave, lo que pasa en el Cauca también, o sea, esto no es un solo problema, pero sabemos que Antioquia no es como muy no somos muy del llavero del actual gobierno. Nacho, yo soy muy dado más a actuar y no a quejarme tanto. Por ejemplo, con
con el ejército y la policía creamos los escuadrones militares y policiales Antioquia Segura, los EMPAS, que son unidades de 10 hombres de una fuerza y de la otra, o sea, 20 en total, equipados con vehículos, con tanques en algunos casos, dependiendo de dónde vayan a estar, con drones, con motocicletas, con la mejor comunicación, para que estén en la ruralidad, que es donde la gente necesita verlos, puedan acometer acciones ofensivas en contra de esos grupos armados ilegales y puedan darle tranquilidad a los antioqueños. Todos los medios logísticos y lo que requieran para que esos escuadrones funcionen lo está poniendo la gobernación. Tenemos la meta de crear 25 en el ejercicio del gobierno, ya creamos uno en el Urabá, otro en el suroeste que está precisamente atendiendo la dinámica propia del plan cosecha, y otro en el oriente de Antioquia. ¿Y de dónde va a sacar usted la plata? Es que Antioquia no es usted que es economista, aquí no somos como los más bollantes, por eso queríamos hacer este cambio pues, para tener y manejar nuestros recursos. ¿De dónde sale tanta plata? No, pero digamos que eso cuesta. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad hoy es cercano a los 80.000 millones de pesos, el año entrante va a estar más o menos en esa cifra, y esto es una intervención que cuesta, pero que es perfectamente abordable. Ahora, usted decía ahora una situación muy importante. En un momento donde desde el gobierno nacional se tienen dificultades fiscales para atender lo básico que permite incrementar la operativa de la fuerza pública, gasolina, medios, etcétera, yo sí creo que es muy importante que Antioquia pueda avanzar en una sobretasa a la seguridad, que nosotros la presentamos a la Asamblea Departamental, que infortunadamente se nos cayó por una ponencia negativa que hizo un diputado, pero es importante poner esto sobre la mesa, porque la seguridad no se puede afianzar si no es con recursos. El informe de Antioquia, ¿cómo vamos?, decía como, por ejemplo, en un municipio tal y como Caucasia, solo el microtráfico le puede dejar una cifra de 8 o 9 millones de dólares al año a la estructura criminal de a un una municipio. sola estructura. Decía el informe de Antioquia, ¿cómo vamos? Una tonelada de cocaína que logre salir por el Urabá antioqueño le deja a un grupo armado ilegal netos, después de los sobornos, después de todos los gastos los que tiene que incurrir, 6 millones de dólares netos, una tonelada. Este país puede estar cercano a las 1.000 toneladas métricas que salen de Colombia hacia el exterior, 1.000 toneladas métricas de cocaína, y una sola deja 6 millones de dólares. Entonces, nosotros necesitamos recursos para enfrentar estos desafíos de seguridad y para complementar el esfuerzo de la fuerza pública. Yo siento que nuestros soldados y policías tienen un gran valor, tienen determinación de combatir el crimen y el delito, pero necesitan medios y desde aquí estamos dispuestos a dar. Entonces, en ese orden de ideas, y ya remato porque yo soy el que más pregunta aquí, aquí tuvimos a una persona que no recuerdo el nombre del señor que nos acompañó hablando de la autonomía fiscal y el que está generando, pues digamos, todo esto. El exministro. Eso, sí. El ministro de Justicia. Eso es realmente lo que están necesitando muchos departamentos, no solamente, es que muchos piensan que esto es independizar, no, se necesita esa autonomía fiscal para que realmente podamos disfrutar de lo productivos que somos los antioqueños o los vallecaucanos o los barranquilleros, no sé. ¿Cómo va ese proyecto? Nacho, yo celebro que finalmente ese proyecto haya terminado en un comité promotor que está recogiéndole las firmas necesarias. Entiendo que ya van a ser cerca de 700.000 firmas que han recolectado. Se conformó ese comité con una diversidad bastante plural en representación territorial, poblacional, de género, y yo estoy muy confiado en que ellos puedan adjuntar los 2 millones de firmas para que el trámite siga y para que los recursos que se generan en las regiones se queden en las regiones. Mire la editorial de hoy del Colombiano. Sí, señor. A nosotros nos dicen, hombre, es que los países son muy egoístas, son tan ricos y quieren todo para ellos. A la gente del país hay que contarle del resto por fuera de Antioquia, hay que contarles que nosotros aquí por año en precios constantes del 2022 le podemos mandar a la nación 30 billones de pesos y nos devuelven la sexta parte. No estamos diciendo que a través de esta iniciativa, una vez se apruebe, nos dejen con todo eso, pero sí que nos dejen siquiera con la mitad, porque es que ya sabemos que
el Bajo Cauca, el Urabá, Magdalena Medio, tiene realidades de vulnerabilidad tan críticas como zonas muy aporreadas del resto de Colombia. Entonces, nosotros también necesitamos recursos Cambiaría el para panorama avanzar. Antioquia considerablemente sola, con recibir la mitad, cambiaría. Considerablemente. A usted no le va a tocar, pero usted ya fue sembrado, usted ya dejó ese granito. María Andrea. Gobernador, volviendo al tema de seguridad, donde usted manifestaba esos grupos que están cooptando muchos territorios, yo quiero conectar eso con el tema de migración. ¿Cómo se está manejando el tema de migración? Ya que hemos visto que el gobierno de Panamá incluso está devolviendo muchísimas personas, pero justamente el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas, Ejército Gaitanista de Colombia, pues también está haciendo uso y explotando a estas personas. ¿Qué han visto ustedes en esa zona? Pues, María Andrea, nosotros le hemos dicho mucho al gobierno nacional que este es un asunto que se escapa de nuestro resorte. Nosotros, más allá de concurrir con algunos asuntos digamos, de ayuda humanitaria, tenemos en términos de competencia las manos atadas para actuar con mayor contundencia en ese frente. Le hemos sugerido respetuosamente que traten esto como debe ser al más alto nivel entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos y el de Panamá. Porque fíjese, Nacho, ¿cuánto vale un tiquete a Panamá? 250, $300. Sí. Y el Clan del Golfo le cobra a un ciudadano migrante de cualquier latitud del mundo, le puede cobrar 4 o 5 veces eso. Entonces, nosotros hacemos siempre, de nuevo, permitimos que un mercado que podría ser perfectamente legal, y yo hablo de un mercado porque a mí no me choca como individuo, como ciudadano, como economista la migración. Yo creo que los flujos migratorios terminan en términos netos y totales por beneficiar a la sociedad receptora y por supuesto le mejora la vida a quien migra. ¿Usted qué le va a decir a un venezolano que no migre con las condiciones que viven allí? ¿Cómo no humanitariamente no hacen una mejor labor en ese sentido? Pero le estamos dejando un mercado a los grupos armados ilegales, cuando se podría regularizar. Alguna vez un almirante de la Armada de Colombia a principios de este año me decía, también podría salir más barato que los transportáramos nosotros en una embarcación y los dejáramos seguros en una zona fronteriza seguros y podríamos cobrar lo que valga simplemente transportar la embarcación. Sí, señor. Porque es que, bueno, ahora con este cambio de gobierno en Panamá ellos se están devolviendo, pero antes lo que hacían era que los recibían en la frontera y los llevaban a la de Costa Rica, y Costa Rica a su vez hacía lo mismo. Entonces, hombre, ¿uno para qué se pone a complicar esa situación si eso no va a detener el flujo migratorio? Si con el no reconocimiento de unas elecciones que se dieron legítimamente en Venezuela, es decir, la voluntad popular se manifestó legítimamente, pero se quiere desconocer esa voluntad popular. Al desconocer ese resultado electoral se agravó y se va a agravar tanto más la condición humanitaria de venezolanos que van a buscar salir del país. La segunda diáspora dicen por ahí. Sí. Y entonces, si no se aboga por la democracia en Venezuela, pues hombre, que se haga algo por mejorar la situación de estos migrantes. Andrea. Gobernador, me quiero quedar en el tema de seguridad. Nosotros la semana pasada, si mal no recuerdo, estábamos mostrando una gráfica. Colombia nuevamente, por segundo año consecutivo, encabeza la lista de países con mayor número de homicidios a líderes ambientalistas en el mundo, seguido por otros países, tristemente también de Latinoamérica. Hemos cedido, Colombia ha cedido mucho terreno en términos de seguridad. Ayer el ELN dio un golpe mortal a los diálogos que se estaban adelantando. Usted como gobernador, uno, ¿está preocupado por lo que pueda pasar en Antioquia, que ha sido uno de los departamentos más aporreados por ese fenómeno de la violencia? Y dos, ¿qué puede al fin y al cabo hacer frente a ese incremento de la violencia? María Andrea, claro que estoy, digamos, no solo alertado, sino que nos estamos ocupando del tema, porque en esa clasificación tan lamentable que enuncias, Antioquia ocupa el segundo lugar en el país después del Cauca. Y de alguna manera, en términos de líderes sociales en general, y de alguna manera eso es manifestación de la forma como se han ido degradando los problemas de seguridad pública.
¿Qué le hemos dicho nosotros al gobierno nacional? Hombre, no más cese al fuego en Antioquia. Todavía queda un actor en el marco de cese al fuego que es el Estado Mayor Central. ¿Para qué mantenemos esa disposición? Eso no hace más que dificultar el accionar de la fuerza pública. Y en aquellas zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales, le hemos pedido a la fuerza pública que actúe con contundencia. Aquí vino el general Salamanca a lanzar el plan cosecha y yo le dije, general, en el nordeste de Antioquia, en Amalfi, hay un bandido que se cree dueño de la subregión, alias el Enano, y está secuestrando y asesina a los que no le pagan la extorsión. Y el general dijo, me encargo de eso, mandó un equipo, un equipo de comandos de las más altas capacidades y en cuestión de 2 semanas dieron de baja al Enano y al segundo al mando de esa estructura criminal y prácticamente desmantelaron esa actividad en la zona del nordeste. La fuerza pública, cuando está motivada, cuando trabaja en función de un objetivo, produce resultados importantes. La fuerza pública de Colombia es muy profesional y necesitamos mantener su disposición de trabajo al tope. Esa es la única esperanza que tenemos los colombianos en estas circunstancias. Lo que puedan hacer nuestros soldados, nuestros policías, los fiscales y los jueces por volver a recuperar un valor democrático que se nos está esfumando, que es el de la seguridad. Pasemos la hoja a tema de infraestructura, gobernador. ¿En cuánto va Pacífico 1? 96.65%. No sé en cuánto va nuestra vía al mar, pero sabemos que va muy adelante. Gobernador, teníamos como un sueño grandísimo, uy, por fin íbamos a poder irnos para el sur, ya no había que ir a Coveñas, sino que nos íbamos a ir al Caribe antioqueño. Y esto, pues, ahí usted terminó salvando una pequeña parte, después de rogar mucho. A mí usted me está generando una preocupación. ¿Será que estamos mal acostumbrando al gobierno nacional? No. Entonces estos antioqueños, como son tan berraquitos, que con la vaca, que con esto, entonces ellos que hagan todo y el gobierno pues como que se limpia las manos, porque somos el único departamento y a su vez Medellín, los que siempre aportan plata para obras de infraestructuras nacionales. Eso creo que no ocurre, y lo han dicho muchos especialistas, no ocurre con el resto de los departamentos. Explíquenos esa negociación del Toyo, Santa Fe de Antioquia, la boca, el túnel, y qué va a pasar, cuál es su visión Sí, futura. Nacho, antes de eso quisiera decir que por alias el Enano la gobernación ofreció una recompensa de 400 millones que estamos próximos a pagarla. Entonces ese tipo de actuación conjunta de instituciones genera resultados importantes. Gobernador, y a propósito de eso, Sí. en Amalfi, que el tema de orden público estaba tan delicado, después de darle la baja al Enano ya se mejoró normalizó sustancialmente, claro. El tipo tenía aterrorizado ese municipio y a toda la subregión en general. A ver, Nacho, con lo perfecto enemigo de lo posible, qué bueno fuera que la nación hubiera tenido cómo honrar sus obligaciones en el marco del contrato del túnel del Toyo, pero no lo hizo. Entonces, como reza el dicho, el abogado del sombrero, no tenían cómo sacar 650.000 millones de pesos. Les pedimos insistentemente que si no podían poner los recursos, que nos habilitaran jurídicamente para así hacerlo, y eso en efecto van a terminar haciendo. Arrancan con un primer tramo, que es lo que se conoce con el sector 1, el sector 1 del contrato a cargo de la Nación, del Invías concretamente, y nosotros tenemos que inyectarle este año, una vez nos cedan formalmente el contrato, ya están en las discusiones de las minutas, etcétera, 30.000 millones de pesos, y en los 2 años subsiguientes, más o menos unos 300.000 millones de pesos a ese sector, que es el tramo más crítico, que es el que tarda más tiempo en construirse. La ministra nos dijo con una muy buena disposición, con un sentido práctico muy importante que tengo que destacar, también la voluntad del presidente, porque digamos esta decisión nació en un encuentro que tuvimos los gobernadores con él, donde él volvió a hablar, digamos, que las vías 4G pasaban por el poblado Llano Grande. Yo le volví a explicar, a decirle que eso no era así, que sobrevoláramos la zona, pero que además no queríamos pedirle plata, que nos habilitara jurídicamente para terminar las obras. Y él dijo, bueno, lo negociamos, lo miramos, instruyó a la ministra de Transporte y Interior a encargarse del tema, y este es un primer resultado muy positivo
fruto de esa decisión. Entonces, aquí Nacho, pues lo importante es terminar esta obra para Antioquia del país. Eso es lo importante. Qué bueno fuera que la gobernación y el distrito minero tuvieran que hacer más esfuerzos, porque es que aquí no nos sobra la plata. Usted sabe todas las necesidades que tenemos, pero culminar eso es trascendental para Antioquia y para Colombia. Gobernador, ¿y el departamento de dónde va a sacar en 2 años 300.000 millones de pesos? Pues los recursos fiscales y los recursos en general no son ilimitados, y siempre cuando uno opta por una decisión, pues deja descobijada otra necesidad. Nosotros tenemos un cupo de endeudamiento más o menos de casi 500.000 millones de pesos por año. Yo quería llevar todo eso a infraestructura educativa, y pues ahora, dependiendo de la forma en que concurra Medellín, el alcalde está valorando cómo va a concurrir él con el recurso el año entrante. Nosotros tenemos que poner en ese primer sector que nos dio los 330.000 millones. Nosotros arrancamos poniendo como gobernación los primeros 30.000, y en los 2 años subsiguientes hay que poner los 300.000 restantes. Si el distrito de Medellín me dice yo pongo tanto, yo tendré que poner el resto. Eso es para el tramo que va desde el río Cauca entrando a Santa Fe de Antioquia hasta la boca del túnel, que son ¿de cuántos kilómetros? Eso, Ahí está la gráfica, sí. Ahí la tenemos. Nosotros vamos a arrancar con la parte que se ve en naranja. Aquí lo tiene, gobernador, Ese es el también. sector, Aquí está, sí, o sea, bueno. este Ese es el sector sector 1 es con el que vamos a arrancar. lo que está en naranja. Sí, que son, ¿son cuántos? El tramo de la Nación son cerca de 19 kilómetros. 19.5 kilómetros. 19.5 kilómetros. Y eso tiene unas necesidades de inversión adicionales a los 650.000 millones de pesos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es arrancar con ese tramo en naranja. El más difícil. Es el más Durísimo, porque difícil. eso es una montaña y a mano izquierda muy dura. Es el más difícil, y yo estoy muy confiado en que antes de terminar el año nos ceden el sector 2, y nosotros podemos también darle el mismo tratamiento Gobernador, que a él cambio de está qué? dando al sector. Ese, ahí donde dice Giraldo, ahí donde termina el viaducto que sale del túnel del Toyo, y ahí choca contra una montaña. Ahí arrancaría la otra obra. Pero esa se demora menos. Gobernador, ¿y eso no son demasiados recursos para el departamento? No, pero espere, la pregunta correcta decía, cambia que se había hablado que nos entregaban un peaje. ¿Quién está entonces ganando el peaje? El peaje ya se lo habían entregado al gobierno departamental anterior. ¿Dónde está ubicado ese peaje? Ese peaje está ubicado justo ahí a la salida del túnel, Ok. en Cañas Gordas. Entonces ese peaje ya pertenece a la gobernación de Ya Antioquia pertenece o a a la esta gobernación, concesión? pero digamos, el gobernador anterior lo que hizo fue anticipar los flujos futuros de ese peaje. Ah, entonces usted no tiene cómo hacer eso en este Y momento. y se los metió a la obra. Es decir, los recursos que él tenía que meterle de otra fuente ordinarios a la obra, cogió el peaje, los anticipó. El peaje en estricto sentido es para mantener y operar la obra una vez esté construida, Sí, señor. y constituyó vigencias futuras para el mantenimiento de la vía una vez esté terminada. Entonces, con la ministra hemos llegado más o menos al siguiente acuerdo que no se ha formalizado, y es que en estricto sentido el peaje debe ser para mantenimiento, y el peaje va a tener unos dueños que van a tener una propiedad en función de los recursos que hayan aportado. Esto es, si al final de la construcción de la obra, de 100 pesos que se hayan invertido, 70, 80 los pusieron distrito y gobernación, en esa misma relación van a ser propietarios del peaje, y el resto será de la nación. Esta es una obra fundamental no solamente para Antioquia, sino para El Colombia. país. Así Este es. sería el despertar del Urabá antioqueño y lo catapultaría, más que vamos a tener puerto y tenemos una gran cantidad de situaciones económicas fuertísimas en esta región del departamento. Pues Nacho, es que fíjese usted en lo que son y lo que fueron las ciudades de la costa este de Estados Unidos. Llegaron a ser lo que son por haber sido puertos. El propio municipio mío, Río Negro. Río Negro sería un municipio muy distinto si allí no estuviera el aeropuerto José María Córdoba. Y ahora con el túnel. Los más puertos le cambian la vida a los territorios. Gobernador, última pregunta porque ya nos cogió la noche, así se llama este programa. ¿Y cómo ve usted el asunto del suroeste? Suroeste reclamando también otro lugar de nuestro departamento tan hermoso, con tanto potencial agrícola, turismo, etcétera. Y ahí tenemos un Pacífico 1, como le decía usted ahorita, 96.65% ya ejecutado, pero realmente todavía con unos tramos todavía cerrados, entonces no se ve.
Hombre, yo pienso que el concesionario Pacífico no puede cerrar durante 20 meses esa vía, y porque eso sería prácticamente clausurar el progreso de esa región. A mí me parece que ellos deben actuar con mucha conciencia por lo que representa el suroeste para Antioquia del país, por lo que representa esa conexión, y de una vez hacer una solución definitiva. Usted tumbar una montaña de 100 metros de altura no es una solución definitiva, ni es una solución ingeniosa, con lo que ya nos ha demostrado, valga la redundancia, la ingeniería que es capaz de hacer a través de túneles y de viaductos. ¿Es una montaña de arena? Sí, pero seguramente habrá un tratamiento mucho más sofisticado y más oportuno que tumbar una montaña. Bueno, pues ya aquí tengo todos los informes de la reunión que hicieron hoy. Visitaron esta ruta varios periodistas, nosotros no pudimos estar, pero ya me llegaron todos los informes, mañana les estaré contando. Oiga, mi gobernador, muchas gracias por haberme acompañado, hombre, qué bueno que usted sea siempre tan deferente con nosotros aquí. No, Nacho, muchas gracias. Yo me comprometí con ustedes en campaña que venía las veces que invitaran, y bueno, cada que inviten aquí voy a estar. Está muy bien.